Vamos a hacer uso de la palabra del Señor en esta hora de la noche. Y vamos a irnos al libro de Primera de Samuel y vamos a estar meditando en el capítulo 8. El capítulo 8 del libro de Primera de Samuel está relatando el caso del pueblo de Israel cuando solicitaron un rey al profeta Samuel. Capítulo 8 de Primera de Samuel, el verso 1, nos dice así la palabra del Señor: y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Es la ley de la vida, todos tenemos que envejecer tarde o temprano, eso tiene que llegar. Por más que uno quiera permanecer joven, por más que uno quiera permanecer con un semblante juvenil, tiene al final que envejecer. Samuel ya había envejecido y tenía sus hijos. Y recordemos que Samuel fue para Israel un juez, un sacerdote y también un profeta. Y su deseo pues era que sus hijos también siguieran sus mismos caminos y de la misma forma pudiesen avanzar con la obra del Señor. Y puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el capítulo 8, el verso 2 dice que el nombre de su primogénito se llamó Joel y el segundo se llamó Abías. Estos fueron los jueces en Beerseba. Mas sus hijos no anduvieron por sus caminos, antes se desviaron tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. No era que Samuel no les hubiese educado, no era que Samuel no les hubiese enseñado. Samuel les enseñó desde la temprana edad, porque Samuel era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, justo y recto. Pero siempre en la familia se ven estas cosas. Y en este caso, pues sus hijos empezaron a aceptar el soborno, pervertir el derecho de ser jueces. Como se ve en la actualidad de nuestro mundo, la gente pervierte los derechos. El que tiene dinero compra al otro. Y con tal haya dinero todo se soluciona. Los abogados se venden. Las autoridades se venden. Hay soborno. A raíz de ello, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Los demás reconocieron que estos hijos eran perversos. Los ancianos que ayudaban a los jueces, los que formaban parte también del liderazgo de Israel, se dieron cuenta que los hijos de Samuel no iban tras los caminos que Samuel había enseñado. Ellos dijeron entonces: ahora constitúyenos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Querían ser igual que todas las naciones. ¿Cómo eran las naciones? Eran idólatras. Pero ellos querían un rey como todas las naciones tenían. Querían ser igual que todas las naciones. Las naciones tenían un rey, tenían su gobernante. Ellos no tenían y querían un rey. Esta petición desagradó al Señor. Samuel había juzgado a Israel desde su juventud. Había sido un juez justo e imparcial en toda la obra que él hizo. Ya había envejecido, sus hijos no seguían los pasos de Samuel, aunque no eran viles como los hijos de Elí, que eran borrachos, eran tremendos mujeriegos, eran faltos de honradez y estos eran engañadores. Aquellos eran inmorales y borrachos. Estos eran faltos de honradez y al mismo tiempo eran engañadores, engañaban al pueblo. Aunque ayudaban a su padre en las labores de la obra,
Pero el anhelo de la recompensa los llevó a tomar decisiones y a tomar actitudes injustas en ese tiempo. No era que Samuel no los había educado, no era que Samuel no les había enseñado, sino que el deseo de la recompensa fue que los llevó entonces a cometer errores con el pueblo. Estos jóvenes, tanto por precepto como por ejemplo, habían recibido una fiel instrucción de su padre Samuel. No ignoraban las amonestaciones dadas a Elí y los castigos divinos que cayeron sobre él y sobre su propia casa. Aparentemente eran hombres de virtud y también promisos intelectualmente. Según Samuel compartió con los hijos las responsabilidades de su cargo, con pleno presentimiento del pueblo, pero aún había de probarse el carácter de estos jóvenes. Separados de su padre, se vería si eran leales a los principios que su padre les había enseñado. El resultado demostró que Samuel había sido dolorosamente engañado por sus hijos, como muchos jóvenes de nuestros días que disfrutan de la bendición de estar capacitados, pervierten las facultades recibidas de Dios. El honor que les había sido conferido los volvió orgullosos y autosuficientes. No estuvieron como la meta a la gloria de Dios, ni lo buscaron fervientemente en procura de fortaleza, sabiduría. Rigiéndose por el poder de la tentación, se volvieron ávaros, egoístas e injustos. Nos dice el texto que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Lo mismo que pasa ahora en día con muchos hijos de muchos padres. Por más que los padres los eduquen, por más que los padres les enseñen, tarde o temprano tienen que tomar sus decisiones. Tarde o temprano van a decidir, porque Dios creó al hombre libre. Dios creó al hombre con el libre albedrío de elegir lo que bien le pareciera, de servirle o de desobedecerle. Pero el deber como padres es de enseñar a los hijos. Y si los hijos se apartaron, lo que incumbe pues es orar, pedir al Señor que tenga misericordia. Si ellos se apartan, son sus propias decisiones. Pero tarde o temprano se darán cuenta que lejos de Dios, lejos de los consejos, lejos de las amonestaciones, lejos del apoyo de los padres, la vida no es favorable afuera. Y tal como el hijo pródigo regresó nuevamente, dentro de sí él dijo: en mi casa hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. El padre no lo fue a buscar. El padre esperaba que su hijo llegara. Y fue así que mediante el padre oraba, pedía a Dios por su hijo. Llegó el momento cuando su hijo recapacitó y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Yo confesaré que he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado ni tu hijo. Ahora en día muchos hijos también se apartan de sus padres. El deber de los padres es de orar por sus hijos, pedir de que Dios hable sus conciencias, sus corazones, y tarde o temprano van a volver. Tarde o temprano volverán a los brazos del Padre. Esta historia también es familiar para nosotros. Nosotros nos hemos apartado de nuestro Padre Celestial. Y cada día ese Padre nos espera con los brazos abiertos. Ese padre no esperó que su hijo se bañara, que su hijo se aseara. Así como estaba hediondo a puerco con sus ropas harapientas, así le recibió el padre. Corrió y fue al encuentro, lo abrazó y sin embargo lo besó y lo llevó adentro y dijo: hagamos fiesta, porque este hijo se había muerto y ahora ha revivido nuevamente. Estaba perdido y ahora encontrado es. Hagamos fiesta. De la misma forma, el Padre Celestial a nosotros nos espera tal como estamos. No importa la situación en la cual el ser humano se puede encontrar, el Señor Jesús lo espera. Y no le dice si eres rico, si eres pobre, si eres bueno. El Señor, sea como sea, el Señor lo recibe, porque el amor de Dios es tan grande, es tan inmenso. Es un amor enorme, un amor sin límite. El amor que el Padre nos tiene es tan enorme. Dijo el siervo de Dios que aunque la madre abandonara a sus hijos, Dios nunca
iba a abandonar a los seres que Él tanto ama en esta tierra. Los hijos se apartaron de la instrucción de Samuel. Los hijos de Elí también se apartaron de la instrucción y de la tolerancia que les tenía Elí también. Pero que ellos sufrieron consecuencias. Estos se apartaron y esto llevó para que el pueblo pidiese un rey sobre la nación. Y ellos dijeron: queremos un rey, queremos ser igual que todas las naciones. Hay un libro que se llama Testimonios Especiales, escrito en el año 1882. La hermana White dice lo siguiente: el anhelo insatisfecho de poder y ostentación mundanos es tan difícil de curar como ahora, como lo fue en los días de Samuel. Los cristianos tratan de edificar como los mundanos, tratan de vestirse como los mundanos y tratan de imitar las costumbres y las prácticas de los que tan solo adoran al Dios de este mundo. Las instrucciones de la palabra de Dios, los consejos, los reproches a sus siervos y aún las amonestaciones enviadas directamente de su trono parecen impotentes para subyugar esta ambición indigna. Tal como los israelitas querían ser igual que las naciones, ahora en día los hijos de Dios también quieren ser igual al pueblo común. Muchos cristianos se visten como los mundanos, comen como los mundanos y viven como los mundanos. La historia se repite. Es la misma historia. Nada nuevo hay bajo el cielo. La historia se repite nuevamente. Muchos adoran al Dios de este siglo, al Dios de este mundo, y muy pocos se toman en cuenta los reproches que sus siervos han dado para la dirección de su pueblo. El capítulo 8, verso 6 dice: pero desagradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos ahora un rey para que nos juzgue. A Samuel le desagradó porque estaban despreciando la dirección que Dios había comisionado, tanto a él como a los jueces. Ya no querían jueces, ya no querían que los estuvieran rigiendo, ahora querían un rey. A Samuel le desagradó tal actitud. Y Samuel oyó la voz del pueblo. Jehová le dijo a Samuel: mira, Samuel, oye la voz del pueblo, lo que te dicen, porque a ti no te han desechado, sino que me han desechado a mí, para que no reine sobre ellos. No quería que Dios regiera, ellos querían que un hombre lo gobernara. Lo mismo pasa en este mundo en la actualidad. Ahora, dice el verso 8, conforme a todas las obras que han hecho, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así también hacen contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándoles el derecho de un rey y el rey que ha de reinar sobre ellos. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey, y dijo: esta será la actitud del rey que hubiese de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de él. Elegirá capitanes de 1000, capitanes de 50, y los pondrá a que aren en sus campos y recojan las cosechas, y a que forcen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Y sigue diciendo el texto: y tomará vuestras hijas para que sean perfumistas, cocineras, panaderas. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestra simiente y vuestras viñas para dar a sus oficiales, a sus siervos. Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmarán también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Samuel les hace ver que todos estos son las aptitudes que un rey toma para con una nación, y sin embargo
aparte de todas las cosas que no se veían entre el pueblo, si elegían ese rey se iban a ver. Iba a llegar el momento cuando el pueblo se iba a arrepentir de haber elegido un rey, pero sin embargo el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. No quiso escuchar la voz de Dios, sino que dijeron: queremos un rey sobre nosotros. Ahora en la actualidad, mucha gente no quiere que Dios reine sus vidas. No quiere, de la misma forma, desechan al Señor y no quieren que el Señor reine sus vidas. Quieren que un personaje terrenal reine sus vidas, que los guíe, que los conduzca a un puerto seguro. Yo recuerdo cuando beatificaron al personaje llamado Juan Pablo II, ellos le dicen ahora San Juan Pablo II, le cantaron un canto, le dedicaron un canto, y le cantaron el canto del pescador. Pescador, Cristo te ha hecho pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser felices como tú. Llévanos a un puerto seguro. Eso le decían a este personaje. ¿Cómo otro hombre puede dirigir a otro hombre? ¿Cómo otro hombre puede llevar a un puerto seguro a otro? Cuando ni en sí mismo puede ser seguro. Cuando no hay felicidad ni dentro de sí mismo. El pueblo desechó la voz de Dios. Cuando se lee la Biblia y no se toma en cuenta lo que Dios dice, no está desechando al que escribió la Biblia, está escribiendo aquel que dictó la Biblia. Ellos dijeron: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro reino gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, las refirió a oídos de Jehová. Jehová le dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a su ciudad. Terriblemente, esto fue lo que ellos pidieron, pero esto no agradó al Señor en ninguna manera. Lo que ellos estaban pidiendo no era la voluntad de Dios. Había un varón de Benjamín, un hombre muy valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, de Becora, de Afía y de un hombre de Benjamín. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, y este que se llamaba Saúl era un joven hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso, era de hombros arriba y sobrepasaba a cualquiera. Y si se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo algunos de tus criados, levántate y ve a buscar las asnas que se han perdido. Este era un hombre alto, un hombre fuerte, un hombre valeroso, un hombre hermoso. Los israelitas dijeron: este es el que ha de reinar, porque es fuerte, este nos va a regir bien, este va a ser el que nos va a conducir por el buen camino, este es el que va a ganar las batallas, este es el que va a conquistar naciones por nosotros. Terriblemente, no era la persona que Dios necesitaba para que pudiese reinar sobre Israel. Fue un hombre en lo cual fue rebelde, fue desobediente a la voluntad de Dios, un hombre que desobedeció la voz de Dios. En una ocasión le dijo Samuel a Saúl: mira, Saúl, antes de la guerra espera 7 días, luego yo voy a venir para que hagamos sacrificio a Jehová. Luego Saúl se había cansado de esperar. Se cansó de esperar y luego él tomó e hizo un sacrificio que no le había sido permitido hacer a él. Un sacrificio en el cual solamente los sacerdotes se les permitía hacer. Él, desesperado, tomó un sacrificio y presentó un sacrificio. En eso llega Samuel y luego entonces tuvo que reprenderlo fuertemente.
Y entonces Samuel reprendió fuertemente a Saúl. En el capítulo 15, verso 22, Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y las víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebeldía es como pecado de adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Te ruego pues ahora, perdona mi pecado y vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y también el poderoso de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, mas te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él delicadamente, y dijo a Agag: ciertamente se pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová. Y se fue Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa. Y nunca después vio Samuel a Saúl hasta el día de su muerte. Sin embargo, Samuel lloraba por Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. El pueblo pedía un rey. Dios consintió en dar un rey. Pero este rey fue malo, fue rebelde, fue un rey totalmente obstinado, fue un rey totalmente rebelde. Fue un rebelde totalmente. Por eso Samuel le dijo que la rebeldía era comparado como la brujería, como el pecado de adivinación. No fue fácil, tuvo que pasar momentos terribles. Y como la presencia de Dios se retiró de Saúl, el 16:14 dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios se atormenta. No tenía paz en su corazón. El diablo tomaba parte de su ser y lo molestaba, lo fastidiaba, le ponía pensamientos y pasaba momentos muy terribles. Este hombre se apartó de los mandamientos de Dios, se apartó de las reglas divinas. Mas sin embargo, este hombre tuvo que consultar incluso a una bruja para que Samuel pudiese decirle qué debía de hacer cuando Samuel ya había muerto. Y el diablo se personificó haciéndose pasar por Samuel y habló con Saúl y le dijo: mira, Saúl, si Dios te ha abandonado, ¿qué puedo hacer yo por ti? Mañana tú y tus hijos estaréis haciéndome compañía también en la tumba. Aún el diablo le dio un mensaje que se cumpliría, y fue así. Saúl lo fastidiaban tanto los demonios que llegó un momento cuando él mismo tomó la decisión de matarse a sí mismo. Samuel lloraba por Saúl, pero no era Saúl el que Dios necesitaba, no era Saúl el que Dios tenía para ponerlo sobre rey, era David. Mas sin embargo, para que el pueblo viese que las decisiones del hombre no sirven, para que las ideas del hombre no sirven, para que pudiese ver el pueblo que lo que el hombre mira no es lo que realmente a veces es.
Lo que ellos pedían era un rey. Creyeron que ese hombre era el que los iba a librar. Creyeron que ese hombre era el que iba a avanzar y iba a triunfar por ellos. Pero al final no era ese personaje. Y el pueblo se dio cuenta al final que habían hecho una mala elección, que habían cometido un gran error al pedir un rey sobre Israel. El que Dios tenía era David, un hombre que iba a ser igual que el corazón de Dios, un hombre amante, un hombre cariñoso, un hombre preocupado por los demás, un hombre temeroso de Dios, pero sin embargo tuvo sus fallas. David también tuvo sus fallas. Y tuvo sus fallas y se arrepintió, se convirtió y Dios también le perdonó. La vida cristiana de la misma forma, así es, Dios nos perdona tal como llegamos al Señor Jesús. Y si por alguna razón en la vida caemos, hay que levantarse nuevamente. Victoria no es nunca haber caído, sino si caes 7 veces hay que volver a levantarse y avanzar y triunfar en la vida. Hay gente que cree que el cristianismo es de éxito y de éxito y de éxito y que nunca hay fracaso. Hay momentos tremendos en la vida, mas sin embargo tenemos que luchar hasta el final y Cristo Jesús nos va a ayudar a salir más que victoriosos en esta lucha espiritual que los seres humanos tenemos que caminar. El Señor pueda bendecirnos y que aprendamos de esta lección importante, que el pueblo pidió rey, pero no era el que Dios quería que reinase sobre su pueblo. De la misma forma, tenemos que escuchar la voz de Dios para que sea Dios quien nos guíe. El pueblo desechó la voz de Dios y ahora necesitamos más que nunca que Dios nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Que Dios pueda hablarnos todos los días mediante su palabra y nuestros oídos puedan estar atentos a escuchar la voz de Dios. Que el Señor nos pueda bendecir y que el Señor nos pueda acompañar en nuestro deseo. Amén.